¿Estás completamente loca, Mariana? Mi hermana Andrea casi escupe el café cuando se lo conté, y parte del líquido terminó salpicando el mantel de su comedor inmaculado, ese que había comprado en su último viaje a Europa y del que no paraba de hablar. Me miró como si le hubiera anunciado que me uniría a un circo ambulante. Tiene 80 años. 82, corregí, removiendo mi té con calma, mientras observaba cómo limpiaba frenéticamente la mancha. Y antes de que sigas gritando y alertes a todo el vecindario, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, exactamente? ¿Que te casaste con un anciano? Mariana, mamá va a tener un infarto cuando se entere. Un infarto literal. Yo voy a tener que ser quien la lleve al hospital porque tú estarás ocupada. ¿Qué? ¿Cambiando pañales geriátricos? Don Ernesto no usa pañales, Andrea. Juega tenis los martes. Eso no hace que esto sea menos demencial. Suspiré y me acomodé en la silla. Mi hermana siempre había sido dramática, incluso cuando éramos niñas y yo le robaba sus muñecas. Algunas cosas nunca cambian. ¿Me vas a dejar hablar o vas a seguir hiperventilando sobre ese mantel? Todo empezó 3 meses atrás, en uno de esos días grises de abril, donde el otoño parece no decidirse entre quedarse o marcharse. Vivía en el departamento 4B desde hacía 2 años, y don Ernesto era mi vecino del 4A desde siempre, o al menos eso parecía. Era parte del edificio, como las grietas en el pasillo o el ascensor que hacía ruidos sospechosos. Esa tarde de jueves llegué del trabajo con mi usual cansancio de diseñadora gráfica freelance que acababa de sobrevivir a un cliente que quería algo minimalista, pero con muchos colores, pero sobrio, pero divertido. Subí a las escaleras, porque el ascensor estaba en mantenimiento otra vez, cuando vi movimiento en el pasillo. 2 personas merodeaban frente a la puerta de don Ernesto. Un hombre de unos 50 años, con una incipiente calvicie peinada estratégicamente para disimularla, y una mujer algo menor, de traje sastre y cara de pocos amigos. Ambos llevaban carpetas y folletos con fotos de edificios que parecían demasiado limpios y alegres para ser reales. Los reconocí vagamente, los había visto antes, en Navidad del año pasado y quizás en algún cumpleaños. Aparecían, entraban al departamento de don Ernesto por un par de horas y desaparecían hasta la próxima fecha importante, como esos familiares que solo existen en redes sociales. Entré a mi departamento pero dejé el balcón abierto. No es que fuera chismosa, pero las paredes de ese edificio viejo eran delgadas como papel de arroz, y la discusión que comenzó minutos después era imposible de ignorar. Papá, tienes que ser razonable. Era la voz del hombre, con ese tono paciente pero condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños. Soy perfectamente razonable, Osvaldo. Ustedes son los que aparecen cada 6 meses con ideas descabelladas. No son descabelladas, son prácticas. Mira estos lugares. Hubo un silencio que imaginé lleno de folletos siendo agitados. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu edad. Tengo gente de mi edad en el parque y no me cobran $3,000 al mes por verlos. Papá. Ahora era la mujer. Su voz era más afilada, más impaciente. Ya no puedes vivir solo. Tienes 82 años. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te da un infarto? ¿Si te olvidas el gas abierto? Me asomé disimuladamente por el balcón. Don Ernesto estaba en el suyo, de brazos cruzados, con esa postura que había visto 1000 veces cuando discutía con el portero sobre el mantenimiento del edificio. Tengo 82 años, no 82 achaques, respondió con esa voz suya que sonaba como papel de lija pasado por miel, áspera pero extrañamente cálida. Me hago mi propio desayuno cada mañana. Huevos revueltos los lunes, tostadas francesas los miércoles. Camino al mercado 3 veces por semana y cargo mis propias bolsas. Anoche vi 3 episodios de esa serie de narcotraficantes sin quedarme dormido, cosa que tú no puedes decir, Osvaldo, porque te quedas roncando en el sofá después del noticiero. Eso es diferente. Yo trabajo todo el día.
Yo trabajé 40 años en la fábrica. ¿Y sabes qué? Estoy perfectamente bien. Mi médico dice que tengo la presión de un hombre de 60. Hago más ejercicio que ustedes dos juntos. Papá, caminar al mercado no es ejercicio. Es más de lo que tú haces, Beatriz. ¿Cuándo fue la última vez que subiste escaleras en lugar de tomar el ascensor? Hubo un silencio incómodo. Me mordí el labio para no reírme. Esto no es sobre nosotros, continuó Beatriz con voz tensa. Es sobre ti y tu seguridad. Somos tus hijos. Es nuestra responsabilidad cuidarte. ¿Cuidarme o desaparecerme? Porque depositarme en un geriátrico y visitarme una vez al mes no es cuidar, es deshacerse de un problema. Eso es injusto. ¿Injusto? Osvaldo, me llamaste 3 veces en todo el año pasado. 3. Beatriz, la última vez que viniste fue para pedirme que firmara esos papeles de la herencia de tu madre. No me vengan ahora con que se preocupan. Pero papá. Pero nada, Osvaldo, vete con tu hermana a contar mi dinero imaginario y déjame en paz. Y llévense esos folletos deprimentes. Cuando quiera vivir en un lugar que huele a desinfectante y a coles hervidas, se los haré saber. Escuché la puerta cerrarse con más fuerza de la necesaria, seguida de pasos apresurados en el pasillo y murmullos indignados que se desvanecieron escaleras abajo. Me quedé en el balcón, sin saber bien qué hacer con lo que acababa de presenciar. Don Ernesto seguía afuera, mirando la calle con expresión cansada. Por primera vez en 2 años de ser vecinos, realmente lo vi. No como el viejo gruñón que se quejaba del ruido o que dejaba notas pasivo-agresivas sobre la basura mal separada, sino como una persona. Una persona sola, cansada, asustada. Esa noche, cerca de las 9, sonó mi timbre. Miré por la mirilla y ahí estaba don Ernesto, con una botella de vino tinto en una mano y cara de funeral. Abrí la puerta. Ninguno de los dos había cruzado el umbral del departamento del otro en 2 años, excepto aquella vez que inundé mi cocina y él vino a gritarme por arruinar su techo. «Mariana», dijo, y su voz sonaba diferente, vulnerable. «Necesito pedirte algo muy extraño. ¿Puedo pasar?» Le indiqué la sala. Mi departamento era un caos organizado de bocetos, muestras de colores, tazas de café a medio terminar y ropa que había pensado doblar en un rato. Él miró alrededor con esa expresión que usan las personas ordenadas cuando entran a un territorio hostil. Pero no dijo nada. Saqué 2 copas. Abrió el vino con movimientos precisos, como alguien que había hecho esto 1000 veces en mejores circunstancias. «¿Escuchaste la discusión de esta tarde?», dijo. No era una pregunta. «Las paredes son delgadas. Y mi hijo grita mucho». Tomó un sorbo largo de vino. «Mariana, voy a decirte algo muy directo porque tengo 82 años y ya no tengo tiempo para rodeos. Necesito que te cases conmigo». Casi escupo mi vino. Casi. Pero mi carrera, lidiando con clientes imposibles, me había enseñado a mantener la compostura en situaciones absurdas. Eso es, definitivamente directo. «Es solo en papel», se apresuró a explicar, moviendo las manos nerviosamente. Las tenía manchadas de pintura. No sabía qué pintaba. «Tú tienes 38, yo 82. Mis hijos no pueden meterme en un asilo si estoy casado y mi esposa vive conmigo. Legalmente sería mucho más complicado. Tendrían que probar negligencia, incapacidad, un montón de cosas que no pueden probar porque, maldita sea, estoy perfectamente bien». «Don Ernesto, esto suena a película mala de la tarde». Lo sé, créeme, me pasé toda la tarde pensando si esto era la idea más estúpida de mi vida o la única solución lógica. Dejó la copa y me miró directo a los ojos. «Pero Mariana, he visto ese lugar que quieren llevarme. Fui con ellos hace 3 meses, solo para echar un vistazo. Huele a desesperanza y a coles hervidas. La gente se sienta en sillas de ruedas frente a un televisor que nadie mira realmente. Hay actividades programadas. Lunes bingo, martes manualidades, miércoles bingo otra vez. Es un limbo con papel tapiz floreado». Su voz se quebró ligeramente. «Todavía puedo hacer mi vida.
Leo el periódico cada mañana. Discuto de política con Jorge del quinto piso. Voy al cine los viernes porque tienen descuento para jubilados. Tengo mi rutina, mis cosas, mi dignidad. Solo necesito un escudo legal, alguien que firme papeles que digan que no estoy abandonado. Miré sus ojos, azules y todavía chispeantes, a pesar de las cataratas que empezaban a nublarlos. Y pensé en mi departamento vacío, en mis cenas solitarias frente a la pantalla de la computadora, terminando proyectos mientras comía fideos instantáneos, en cómo este vecino gruñón era, de hecho, la persona con quien más conversaba en toda la semana, aunque fueran solo quejas sobre el ascensor o comentarios sobre el clima. ¿Qué gano yo?, pregunté, porque era una pregunta justa. Además de mi encantadora compañía y mi experiencia en vinos, intentó sonreír. Pago la mitad de todos los gastos: luz, gas, internet, todo. Cocino los domingos, y cocino bien, no como tú que vives de comida para llevar. Y... no sé, ¿compañía? Los dos estamos bastante solos, Mariana. He visto tu cara cuando vuelves del trabajo. He escuchado tu televisor encendido hasta las 3 de la mañana. Conozco esa soledad. Tenía razón, la maldita razón. ¿Y el amor?, pregunté con sarcasmo. ¿Los besos, el romance, todas esas cosas que supuestamente vienen con el matrimonio? El amor está sobrevalorado. La compañía, en cambio, llenó nuestras copas otra vez. La compañía es lo que mantiene a la gente cuerda. 3 semanas después nos casamos en el registro civil un martes por la tarde. Yo con un vestido color marfil que había comprado años atrás para la boda de una prima y que nunca volví a usar. Él con su mejor traje gris que olía a naftalina y a victorias pasadas. Los testigos fueron la señora Marta del kiosco de la esquina y su marido Raúl, quienes no pararon de reírse durante toda la ceremonia, creyendo que era una especie de broma elaborada. «¿Puede besar a la novia?», dijo el oficial del registro con una sonrisa apenas contenida, como si estuviera participando en un sketch de comedia. Don Ernesto ahora, me dio un beso en la mejilla que sonó exactamente como cuando abres un sobre de carta. Seco, casto, protocolar. Esto es lo más rebelde que he hecho desde el 68, me susurró al oído mientras salíamos del edificio municipal. Y eso que en el 68 ocupé una fábrica durante 3 días. ¿Ocupaste una fábrica? Es una historia larga. Ahora soy un hombre casado. Supongo que debo empezar a actuar con decoro. Por favor, no empieces ahora. Firmamos los papeles necesarios. Ernesto se mudó oficialmente a mi departamento, aunque en realidad solo trajo 3 cajas. Una de libros, una de ropa, y una que se negó a mostrarme y que sonaba como llena de vidrio. Su propio departamento lo mantuvo, por ahora, lleno de sus muebles y sus recuerdos. «Por si esto no funciona», explicó, «no quiero imponerte mi desorden de 80 años de vida acumulada. Tu desorden no puede ser peor que el mío. He visto tu departamento, Mariana. Mi desorden es civilizado comparado con tu caos creativo. La vida de casados resultó ser extrañamente agradable. Ernesto era obsesivamente ordenado, de esa manera que tienen las personas mayores que crecieron en tiempos donde todo tenía su lugar. Se levantaba a las 6 de la mañana religiosamente a hacer ejercicio. 5 flexiones que le tomaban aproximadamente 3 minutos cada una. 20 sentadillas que lo dejaban bufando y una caminata de 40 minutos al parque donde alimentaba a las palomas y discutía con otros jubilados sobre el estado del país. Yo era un desastre humano que trabajaba hasta las 3 de la madrugada cuando tenía entregas urgentes, que desayunaba café frío porque me olvidaba de tomarlo mientras revisaba correos, y que consideraba hacer la cama un logro digno de celebración. Mariana, esto no es café, es jarabe de insomnio concentrado. Protestaba cada mañana al ver mi taza gigante llena de líquido negro que probablemente podría quitarle la pintura a una pared. Ernesto, eso no es ejercicio, es un insulto a la gimnasia olímpica, respondía yo desde el sofá.
viéndolo hacer sus flexiones, en cámara tan lenta que parecía una estatua moviéndose por stop motion. Pero había momentos dulces, inesperados. Los domingos cumplía religiosamente su promesa. Cocinaba un estofado en esa olla de presión antigua que traía recuerdos de su esposa fallecida. El departamento se llenaba de ese olor a carne, papas, zanahorias y especias que sabía exactamente cómo debían saber los domingos en familia. Me contaba historias mientras cocinaba, de cuando era joven y trabajaba en la fábrica metalúrgica, de su esposa Elena, que había muerto de cáncer 10 años atrás después de 50 años de matrimonio, de sus hijos, cuando todavía eran niños y lo visitaban con amor genuino y no con folletos de asilos. ¿Sabes qué es lo peor de envejecer, Mariana?, me dijo un domingo, revolviendo el estofado con movimientos lentos y precisos. No son las rodillas que crujen cada vez que te levantas. No es la memoria que te hace olvidar dónde dejaste los lentes cuando los tienes puestos. Es que la gente deja de verte como una persona y empieza a verte como un problema a resolver. Un ítem en su lista de pendientes. Resolver situación de papá. Yo le hablaba de mis diseños, de mis clientes imposibles que querían logos que transmitan seriedad pero también diversión, de mis fechas de entrega que parecían diseñadas para causar úlceras, de mi familia que no entendía por qué a los 38 seguía soltera y sin hijos. Bueno, técnicamente ya no estás soltera. Sonreía él con esa sonrisa torcida que le hacía ver 30 años más joven. Eres una mujer casada con excelente gusto en esposos maduros y distinguidos. Maduros es poco. Estás casi en tu fecha de vencimiento. Los buenos vinos mejoran con los años, querida esposa. Tú no eres vino, eres más bien vinagre añejado. El matrimonio moderno es tan romántico. Osvaldo y Beatriz aparecieron exactamente 1 mes y 3 días después del matrimonio, armados con abogados, indignación y amenazas veladas. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en pijama, con el cabello hecho un desastre, trabajando en un logo que tenía que entregar el lunes. Ernesto leía el periódico en el balcón, comentando en voz alta sobre la corrupción política como si yo pudiera hacer algo al respecto. El timbre sonó como una alarma de ambulancia. Insistente, molesto, demandante, abrí la puerta y ahí estaban, flanqueados por un hombre en traje, que obviamente era abogado, y que miraba el departamento como si estuviera evaluando un crimen en escena. ¿Mariana Solís?, preguntó Beatriz con voz cortante. ¿Quién pregunta? Soy Beatriz Romero, hija de Ernesto Romero, y este es mi hermano Osvaldo. Necesitamos hablar. Ahora. Es sábado por la mañana. No nos importa. Esto es urgente. Los dejé pasar porque no hacerlo habría sido peor. Se acomodaron en mi sala con la rigidez de jueces en un tribunal, mirando alrededor con esa mezcla de desprecio y satisfacción que tienen las personas cuando sus peores sospechas se confirman. Bonito lugar, dijo Osvaldo con tono que claramente significaba lo opuesto. Acogedor. ¿Vinieron a criticar mi decoración o tenían algo importante que decir? Beatriz fue directa al grano. Este matrimonio es un fraude. Se aprovechó de papá, un hombre vulnerable, mayor, claramente no en su sano juicio. Beatriz, dije con toda la calma que pude reunir, tu padre está aquí, no está en coma. No está senil. Puede hablar por sí mismo. Ernesto, ¿quieres venir? ¿Tengo opción?, gritó desde el balcón. No realmente. Entró con su periódico bajo el brazo, miró a sus hijos con esa expresión de decepción que solo los padres pueden perfeccionar y se sirvió un vaso de agua como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Papá», comenzó Osvaldo en ese tono condescendiente otra vez. «Esto es ridículo. Te casaste con una extraña. Mi vecina de 2 años no es una extraña. Tiene 44 años menos que tú. 44 años de juventud que alegran mi vejez», respondió Ernesto con una sonrisa pícara que me hizo querer abrazarlo. «Esto no es gracioso». Beatriz estaba roja. «Papá,
Ella claramente está detrás de tu dinero. Ernesto soltó una carcajada seca. ¿Mi dinero? ¿Qué dinero, Beatriz? ¿Mi jubilación de $1,200? Los $2,000 que tengo ahorrados, por favor. Está la casa. La casa que piensan vender para pagarme el geriátrico, querrás decir. Silencio incómodo. El abogado carraspeó. Señor Romero, tenemos razones para creer que este matrimonio no es genuino. Podríamos iniciar acciones legales. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué un matrimonio entre dos adultos que consienten no sería genuino? Por la diferencia de edad, por las circunstancias sospechosas, por el hecho obvio de que... ¿De qué qué? Lo interrumpí. ¿De que nadie en su sano juicio se casaría con un hombre de 82? ¿Es eso lo que quieren decir? Ernesto me miró sorprendido. Yo misma estaba sorprendida de mi vehemencia. Miren, continué, no sé qué tipo de relación tienen con su padre, pero déjenme decirles algo. En el mes que llevo viviendo con él, he aprendido más sobre compañía, respeto y convivencia que en años de relaciones normales. Ernesto me hace café cada mañana, aunque odia cómo lo tomo. Yo le grabo sus programas de historia porque siempre olvida hacerlo. Los domingos cocinamos juntos. Los martes discutimos sobre política. Los viernes vemos películas malas y las criticamos sin piedad. «Pero no lo amas», explotó Beatriz. La pregunta quedó flotando en el aire. Ernesto me miraba ahora con una expresión que no podía descifrar. «¿Amor?», repetí lentamente. ¿Saben qué es el amor a los 38? No es lo que muestran en las películas. Es que alguien se acuerde de comprar tu marca favorita de té. Es tener conversaciones reales en el desayuno en lugar de revisar el teléfono en silencio. Es que alguien te pregunte cómo fue tu día y realmente quiera saber la respuesta. Me giré hacia Ernesto. ¿Te quiero? En el sentido romántico, cinematográfico, probablemente no. Pero te respeto, te admiro. Disfruto tu compañía. Me preocupo por tu bienestar. Y si eso no cuenta como alguna forma de amor, entonces no sé qué diablos llevo buscando toda mi vida. Hubo un silencio largo. Ernesto tenía los ojos brillantes. Mariana me hace reír, dijo finalmente con voz suave. Me hace recordar que todavía soy una persona, no solo un anciano esperando su turno en la fila del cementerio. Me desafía, me molesta, me hace querer levantarme por las mañanas. ¿Eso les parece poco? Osvaldo y Beatriz se miraron entre ellos, perdiendo seguridad. Si realmente se preocuparan por mí, continuó Ernesto, vendrían a visitarme, me llamarían. Querrían saber cómo estoy, no solo verificar que siga vivo para planificar mi funeral. Mariana hace todo eso. Ella es mi familia ahora. Papá. La voz de Osvaldo se quebró ligeramente. Pueden irse, dijo Ernesto con firmeza. Y la próxima vez que vengan, vengan como mis hijos, no como gerentes de recursos humanos tratando de resolver el problema de su padre. Se fueron dando un portazo que hizo temblar el cuadro que tenía colgado en la entrada. El abogado murmuró algo sobre estar en contacto, pero parecía incómodo, como si acabara de presenciar algo que lo hacía cuestionar su elección de carrera. Ernesto y yo nos quedamos en silencio durante 1 minuto completo. Luego él se aclaró la garganta. Entonces, ¿me respetas? No arruines el momento, viejo. ¿Me admiras? Cada vez menos. ¿Disfrutas mi compañía? Cuando te callas, sí. Sonrió. Yo sonreí. Y de alguna manera, en ese departamento desordenado lleno de bocetos y periódicos viejos, nuestro matrimonio falso se sintió más real que muchas relaciones genuinas que había tenido. Han pasado 6 meses desde la boda. Ernesto sigue levantándose a las 6 de la mañana, aunque ahora hace 6 flexiones en lugar de 5, un logro que celebró como si hubiera escalado el Everest. Yo sigo tomando café que él describe como ácido de batería con pretensiones de bebida. Él me regaña por trabajar hasta tarde. Yo lo molesto por su obsesión con ordenar mis lápices por color. Los domingos son sagrados. Él cocina, yo pongo la mesa.
comemos estofado mientras vemos documentales de naturaleza y discutimos si los pingüinos son adorables o básicamente pequeños matones de smoking. Los lunes peleamos por el control remoto. Él quiere ver las noticias, yo quiero ver series de crímenes. Los martes jugamos ajedrez y él gana siempre, pero finge que es difícil para no herir mi ego. Los miércoles son para cada uno. Él va al club de lectura del centro comunitario. Yo me encierro a trabajar con mis auriculares a volumen máximo. Los jueves compramos juntos en el mercado y discutimos sobre qué verduras están frescas como si fuera un tema de seguridad nacional. Los viernes son de cine. Él elige películas clásicas que yo encuentro aburridas. Yo elijo películas de acción que él encuentra ridículas. Y ambos pasamos 2 horas quejándonos, pero extrañamente contentos. Los sábados limpiamos el departamento, lo cual significa que él limpia y yo prometo que voy a organizar mi escritorio, esta vez sí de verdad. Y los domingos empieza todo otra vez. Mi familia finalmente conoció a Ernesto el mes pasado, en una cena que fue exactamente tan incómoda como esperaba. Mi madre lo trató con esa cortesía helada que reserva para la gente que definitivamente no aprueba, pero que no puede insultar abiertamente. Mi padre no supo qué decir y habló sobre el clima durante 20 minutos. Andrea y su esposo intercambiaron miradas que decían claramente, está loca, cada 3 minutos. Pero Ernesto los conquistó con su historia sobre la ocupación de la fábrica en el 68, su opinión informada sobre vinos y su capacidad para reírse de sí mismo. Para cuando sirvieron el postre, mi padre estaba pidiéndole consejos sobre inversiones y mi madre admitía, a regañadientes, que parecía un hombre decente. Decente, repetí después cuando volvíamos a casa. Mamá te dio su sello de decente. Eso es prácticamente amor eterno en su escala de aprobación. Tu familia es agotadora. Bienvenido al matrimonio real, esposo. Te toca lidiar con mi familia disfuncional ahora. Prefiero esto a que me dejen pudriéndome en un geriátrico. Qué romántico. ¿Esperabas poesía? Esperaba al menos algo más que mejor que un asilo. Está bien, eres mejor que un asilo y también mejor que las coles servidas. Mucho mejor. Infinitamente mejor. Ahora estás exagerando. Quizás. Osvaldo llamó la semana pasada. No para disculparse exactamente, pero para preguntar cómo estaba su padre con un tono que sonaba casi genuino. Beatriz envió un mensaje de texto, breve y formal, pero era algo. Tal vez aprendan, dijo Ernesto después de colgar con su hijo. Tal vez se den cuenta de que todavía soy su padre, no un objeto que necesita ser almacenado apropiadamente. ¿Y si no? Se encogió de hombros. Entonces tengo una esposa 30 años más joven que me soporta. Podría ser peor. 44 años más joven. Los detalles no importan. Los detalles siempre importan, viejo distraído. Mocosa y respetuosa. Anciano cascarrabias. Perfecta esposa falsa. Me detuve. Él también se detuvo. ¿Todavía es falso?, pregunté en voz baja. Ernesto me miró con esos ojos azules que habían visto 82 años de vida, de amor, de pérdida, de todo. ¿Importa?, respondió finalmente. Falso, real, las etiquetas son para la gente que necesita definir todo. Nosotros solo necesitamos esto. Señaló el espacio entre nosotros, el departamento, la vida que habíamos construido en 6 meses. Esto, repetí. Esto, confirmó. Y si alguien pregunta si me arrepiento de haberme casado con mi vecino de 82 años, si me arrepiento de este matrimonio bizarro que empezó como una estrategia legal y se convirtió en algo que no puedo nombrar, pero que se siente como hogar. La respuesta es simple y complicada a la vez. Es el mejor matrimonio falso que he tenido nunca. Y cada día que pasa se siente menos falso